Hola, vamos directos al grano. Lo que tenemos hoy aquí es una explicación visual, un análisis súper profundo de un texto clásico absoluto y a la vez una elaboración original que ha hecho Guillermo Díaz para su canal. Es fascinante porque vamos a ver cómo unas ideas teóricas de hace décadas nos sirven como un mapa perfecto para entender lo que está pasando hoy en día en las instituciones. Y para ello vamos a usar las teorías fundacionales de Samuel P. Huntington sobre las relaciones entre civiles y militares. Básicamente, Guillermo Díaz nos propone coger esta teoría y usarla como una lupa, una herramienta totalmente imparcial para analizar una situación estructural muy actual en Argentina. Ojo, aquí no estamos para tomar partido, sino para entender los engranajes del Estado usando la mejor teoría política que tenemos a nuestra disposición. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos el soldado y el Estado y los tipos de control civil. Después, pasaremos a la acción, aplicando esto al consenso democrático argentino, el Decreto 58/2026, el caso del general Presti y, finalmente, los riesgos de politización militar. ¡Vamos a ello! Empezamos con la primera parte, el soldado y el Estado, el clásico de Samuel P. Huntington. Para sentar las bases tenemos que viajar a 1957. Ese año se publicó el libro que a día de hoy sigue siendo la Biblia para entender cómo las democracias controlan a sus ejércitos. Y aquí entra el concepto estrella de Huntington, el profesionalismo militar. A ver, no se trata solo de ser un lince en el campo de batalla, es mucho más profundo. Es una mezcla de especialización técnica, responsabilidad corporativa y una ética de hierro. Pero el quid de la cuestión, lo absolutamente crucial aquí, es que este profesionalismo requiere una subordinación total y absoluta al poder político civil. Para entenderlo rápido, el militar es el técnico experto y su único cliente es el Estado. Pasamos a la sección 2. Tipos de control civil. Los dos modelos teóricos. Partiendo de ese profesionalismo, Huntington nos plantea dos caminos para que el Estado controle a su ejército. El primero es lo que él llama el control civil objetivo. La idea aquí es maximizar ese profesionalismo, para mantener a los militares bajo control. Suena contraproducente, ¿verdad? Pero la lógica es aplastante. Si haces que el ejército se enfoque única y exclusivamente en ser una máquina militar técnica y autónoma, los mantienes políticamente neutrales. Básicamente los controlas haciéndolos superprofesionales y manteniéndolos a kilómetros de distancia de la política. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, el control civil subjetivo. Aquí pasa exactamente lo contrario. Los políticos intentan controlar a las Fuerzas Armadas mezclándolas con el poder civil. Les dan roles políticos, fomentan lealtades ideológicas. ¿Y qué pasa entonces? Pues que se lía. Se genera una politización brutal, lealtades divididas y adiós a la neutralidad. Huntington nos avisa de que esto, lejos de darte más control, destroza el profesionalismo y es un peligro gigante para la estabilidad democrática. Sección 3. El consenso democrático argentino, aplicando la teoría. Vale, ahora vamos a aterrizar todo este marco teórico en la realidad. Guillermo Díaz hace un análisis brillante de la historia reciente de Argentina. Fijaos en este recorrido. Desde que volvió la democracia en 1983, Argentina construyó un sistema que es un ejemplo de manual de ese control civil objetivo de Huntington. Crearon lo que podríamos llamar un trípode normativo súper sólido: las leyes de defensa, seguridad e inteligencia. La regla de oro, respetada durante más de 40 años, fue mantener una separación estricta, pero estricta de verdad, entre los políticos que dirigen en el ministerio y los militares que ejecutan las políticas. Vamos a la sección 4, el decreto 58/2026, la reversión del proceso. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. El detonante de todo el análisis de Díaz es este nuevo decreto, el 58/2026. Vamos a desgranarlo porque cambia las reglas del juego por completo. Hasta ahora, si un militar quería meterse en política, tenía que retirarse o pedir una excedencia. Tenía que sacrificar su carrera. Era un filtro republicano del libro. ¿Pero qué hace este decreto? Pues fulmina ese requisito. De repente, un militar en activo puede ocupar un cargo político manteniendo su estatus y su carrera intacta. Y para rematar, ahora se necesita la autorización de la propia cúpula militar para asumir esos cargos. Es un cambio total. Sección 5. El caso del general Presti. Anomalía institucional. Para entender el impacto real de este decreto, Díaz pone sobre la mesa un caso práctico que analizaremos de forma totalmente neutral: la reciente e inédita designación del general Carlos Presti. Esto nos obliga a hacernos una gran pregunta: ¿qué implica realmente poner a un militar en activo en la cima del Ministerio de Defensa? Si recordamos la teoría de Huntington, esto nos lleva de cabeza hacia ese control civil subjetivo que mencionábamos antes.
Fijaos en esta comparativa. Antes teníamos un diseño donde el ministro era 100% civil. El controlador y el controlador estaban totalmente separados. Pero con el nuevo modelo, esas dos figuras se fusionan, y esto genera una anomalía institucional enorme. La persona que debería ser el puente civil entre el Estado y las Fuerzas Armadas ahora concentra el mando político, sí, pero conservando sus lealtades internas corporativas. Pasamos de tener una lealtad exclusiva al interés público a tener lealtades corporativas divididas. Llegamos a la sección 6, riesgos de politización militar, el quiebre del control civil. Ya en la recta final de nuestro análisis, llegamos a las conclusiones de Díaz. Y ojo, porque esto no es un simple ajuste de papeleo. Para él, estamos ante un conflicto de intereses estructural. Siguiendo a Huntington, este nuevo esquema literalmente destruye el control civil objetivo. Al borrar esa línea sagrada que separa a los políticos de los militares, corremos el riesgo de regresar a una politización de las Fuerzas Armadas, e incluso algo más complejo, una posible captura burocrática, donde el propio cuerpo militar acaba influenciando de forma directa las políticas civiles que deberían controlarlo. Quiero que os quedéis con esta cita de Guillermo Díaz, que da justo en el clavo. La incongruencia que el decreto busca resolver era, en realidad, una valla republicana diseñada para asegurar que la conducción de la defensa respondiera al interés público. Vamos, que esa separación estricta de la que hablábamos no era un estorbo administrativo en absoluto, era un escudo democrático vital diseñado para asegurar que el aparato de defensa sirva exclusivamente a los intereses de la nación, y no a los intereses corporativos de los propios militares. Así que terminamos dejando esta gran pregunta flotando en el aire. ¿Estamos ante un riesgo real para la soberanía democrática? Es un tema absolutamente fascinante que nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen y se mantienen los verdaderos equilibrios de poder. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con colegas.